Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a un vídeo en el que os voy a contar cómo batir a la bolsa de caos de modo consistente. Os voy a dar un total de 3 claves que considero que son fundamentales para poder batir a la bolsa de caos de Arkham Horror LCG del modo más consistente posible, poniendo ejemplos prácticos además de cómo aplicar cada una de esas 3 claves. Vamos ya, sin más dilación, a presentar la primera clave para batir a la bolsa de caos, que es la siguiente. Ser conscientes de qué fichas hay en la bolsa y qué hace cada una. Esto, que parece una tontería, es algo absolutamente básico y donde los novatos sobre todo suelen fallar a menudo, que es no ser conscientes de qué fichas hay en la bolsa y qué efectos tienen. El primer paso es saber informarse de qué fichas hay en la bolsa y qué nos pueden hacer. Para ello voy a poner varios ejemplos prácticos. Durante el vídeo voy a suponer que jugamos en dificultad normal, aunque todo lo dicho es extrapolable a los otros 3 modos de dificultad. Asimismo, usaré como ejemplo los escenarios de la noche de la fanática, de la caja base, aunque también usaré algún que otro escenario inaugural de otras campañas, siempre sin hacer ningún spoiler de ninguna de ellas. Aquí podéis ver la distribución de fichas que componen la bolsa en la noche de la fanática, lo he dicho en dificultad normal. En la parte derecha de la imagen he distribuido las fichas según su modificador numérico. Es algo que voy a hacer en todos los ejemplos que pondré en este vídeo. Como sabéis, hay 2 tipos de fichas de caos, las numéricas y las simbólicas. Las numéricas son las que tan solo tienen un número y un signo, generalmente negativo, sin contar el fracaso automático y el símbolo arcano, que en este vídeo voy a suponer que es un +1, aunque como sabéis depende del investigador concreto. Las fichas numéricas no tienen ninguna historia, su efecto es siempre el mismo y generalmente durante una campaña no suelen cambiar, aunque de cuando en cuando puede añadirse o retirarse alguna. En realidad, las fichas que considero más importantes para esta primera clave, para este análisis, son las fichas simbólicas. Las fichas simbólicas son aquellas cuyo efecto depende del escenario concreto que se esté jugando. Su modificador depende del escenario y a veces algunas de ellas incluso pueden cambiar de valor durante el transcurso del propio escenario, lo cual suele ser común en las fichas de calavera en particular. Aquí tenéis el ejemplo del escenario de El Encuentro, el primer escenario del juego. Aquí las calaveras son -X, donde X es el número de enemigos ghoul en nuestro lugar. El sectario es un -1 y si fracasamos la prueba recibiremos un punto de horror. Y esto es lo que yo suelo denominar un umbral de riesgo, es decir, es la ficha que nos define cuántos puntos por encima del objetivo deberíamos estar para poder evitar cualquier efecto adverso que venga de fichas simbólicas. En este caso debes saber que si estás +1 respecto del objetivo, nunca te comerás ningún otro efecto adverso adicional a lo que ya te fuera a ocurrir por fracasar la prueba, ¿no? Y luego la tablilla es un -2 y nos meterá un daño si hay un enemigo ghoul en nuestro lugar. Esto es un efecto incondicional que nos mete el daño independientemente de si tenemos éxito o no en la prueba. Solo depende de si hay o no un ghoul en nuestro lugar. Aquí lo más importante que quiero destacar es que seáis conscientes de dónde se sitúan estas fichas en la tabla de la derecha. Al margen de los efectos que puedan hacer, que iré contando poco a poco durante el vídeo, aquí para este análisis lo que más nos importa es su modificador numérico, dado que va a influir y mucho en cuál será la táctica, la jugada más apropiada en cada momento. Asimismo, no olvidéis que los valores de las simbólicas pueden cambiar durante el escenario. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos encontrásemos en un lugar en el que hubiese 3 enemigos tipo ghoul? Pues pasaría que las calaveras, en vez de ser ceros, serían -3. Fijaos en cómo ha cambiado el aspecto de la bolsa. Fijaos en que ahora tenemos varias fichas que son -3. Y esto os tiene que dar que pensar de cara a cómo afrontar las pruebas de habilidad. Aunque eso por ahora lo dejaremos para más adelante. Vamos a poner un segundo ejemplo, que sería el de las máscaras de medianoche. Aquí las calaveras serían -X, donde X es la mayor cantidad de perdición en un sectario en juego.
Aquí se aplica el mismo principio que antes. Debéis tener muy presente cuál es la máxima cantidad de perdición en un sectario, porque esto va a alterar el valor de las calaveras. Y hay cartas como el Cántico Misterioso que puede disparar de repente el valor de estas calaveras. Luego, el sectario es un -2 y coloca una perdición en el sectario más cercano. De nuevo, esto es un efecto incondicional, inevitable, que no depende del éxito de la prueba. Por ello, debéis saber que en las máscaras, siempre que arranquéis una prueba, tenéis el riesgo de que se ponga perdición en un sectario, en el más cercano. Y lo cual es un buen motivo para no dejarlos con vida, un motivo más para no dejarlos con vida bajo ningún concepto. Y luego la tablilla es un -3 y si fracasas te manda a colocar una de tus pistas en tu lugar, lo cual es otro umbral de riesgo. Es la ficha que va a determinar si estás protegido de efectos adversos evitables. Si tú afrontas las pruebas +3 en este escenario, no debes tener ningún miedo de efectos adversos como este. Sin embargo, si no las afrontas +3, debes saber que esto es algo que puede ocurrir. No solo tienes el riesgo de fallar la prueba, sino de perder una de tus pistas. En caso de que tengas pistas, pues es muy aconsejable que estés +3 para cubrirte de este efecto adverso. Por eso lo llamo umbral de riesgo. Todo este análisis que he hecho hasta ahora ha servido para poner de manifiesto la primera de las claves para saber batir a la bolsa de caos, que es conocer bien qué fichas hay, qué hace cada una y cómo pueden cambiar según el contexto de la partida. Así que pasamos a la segunda de las claves para batir a la bolsa de caos, que es la siguiente. Saber cuántas fichas nos valen, o cuántas no, según cómo lo miréis, y actuar en consecuencia, recalcando el actuar en consecuencia. Para explicar esta clave voy a usar varios ejemplos prácticos, que espero que lo ilustren lo mejor posible. Supongamos que estamos en el escenario del encuentro, que estamos jugando con nuestra amiga Daisy Walker, que se encuentra investigando un lugar con un velo de 2, teniendo ella un intelecto de 5 puntos. Quiero que os fijéis en cómo se comporta la bolsa de caos en función de los valores de habilidad que tengamos. Durante este apartado voy a pintar de verde las fichas que nos valen para tener éxito y de rojo las que no nos valen. Estando +3, fijaos en que la gran mayoría de fichas nos valen para tener éxito. Solamente hay 2 que no nos valen, que son el -4 y el autofallo. Por regla general, para poder afrontar las pruebas con un margen razonable, nos interesa tener una probabilidad de éxito superior al 80%. Ahora mismo no os sabría dar una razón científica / matemática, pero sí una razón empírica, y es que en la práctica suele funcionar bien, tanto mi experiencia como la de muchísimos otros jugadores. Para no hacer cuentas, para simplificar las cosas de cara a este vídeo, nos interesa que no haya más de 3 fichas que no nos valgan para tener éxito. Aunque podrían ser 4 o 5 si el total de fichas es mayor. Quedaos con que por lo general no queremos que haya más de 3 o 4 fichas que nos hagan fracasar. Aquí solamente hay 2 que no nos valen, así que Daisy no deberá tener muchos problemas en superar esta prueba, no hay mucho que comentar. Ahora vamos a suponer que hemos progresado en el escenario y que hemos llegado al lugar del sótano, que tiene un velo de 4. Fijaos en cómo cambia el aspecto de la bolsa cuando solo estamos un punto por encima del objetivo. Ahora hay 6 fichas que no nos valen, lo cual hace que sea una prueba bastante más delicada. Tened en cuenta lo siguiente, cada investigador solo tiene 3 acciones por ronda, que en la práctica son muy pocas. Nunca las querremos malgastar en pruebas que no podemos superar de un modo razonable. Y por razonable entendemos ese 80% que comentaba antes, no tener más de 3-4 fichas que no nos valgan. Por ello, esta prueba no es del todo adecuada para Daisy. Al menos no vale la pena intentar gastar acciones en ella sabiendo que no tiene todos los números de superarla. Hay un riesgo muy importante de malgastar esa acción. Igualmente, como ya deberéis saber, el juego nos da herramientas para poder lidiar con estos casos, para pruebas que son demasiado difíciles para nosotros, como por ejemplo serían las cartas de habilidad.
Esta prueba es ideal para demostrar el valor de cartas como la percepción, que nos aumenta el intelecto en 2 puntos de modo puntual. Fijaos en cómo el hecho de aportar la percepción hace que 4 de las fichas que no nos valían ahora sí nos valgan. Ahora solamente hay 2 fichas que no nos valen, y esto es una posición ideal para que Daisy pueda afrontar la prueba con opciones razonables de superarla. Esto pone de manifiesto el valor de las cartas de habilidad. Generalmente las queremos aprovechar al máximo, es decir, que nos cubran del mayor número posible de fichas. En este caso la percepción está bien aprovechada, porque es que está para eso. Las cartas de habilidad están para eso. Ahora bien, fijaos en que en este ejemplo solamente quedaba una pista en el lugar. Por lo tanto, el valor de esta pista es muy alto, porque consigue limpiarlo de pistas y además nos da un punto de victoria. Por ello, el valor también de la percepción es muy alto. Está muy bien jugada aquí. Sin embargo, ahora vamos a plantear una situación ligeramente diferente. Vamos a suponer que en vez de una, quedan 5 pistas en el lugar. Si bien la percepción nos resolvería una de esas 5 pistas, aún nos quedarían 4 más. Así que tenemos que hacer algo más. Las cartas de habilidad están muy bien si se usan para una prueba puntual donde necesitamos esa ventaja puntual. Sin embargo, en la práctica no podemos depender de las cartas de habilidad para todo, porque sobre todo en caso de especialistas como Daisy en buscapistas o cualquier combatiente en combate, hemos de hacer un gran número de pruebas y por ello necesitamos algo diferente para afrontar situaciones como esta. ¿Qué clase de jugada podría resolver el problema de tener que hacer varias pruebas donde tenemos que aumentar nuestra habilidad? La respuesta se encuentra en los pluses o potenciadores estáticos. En esas cartas que nos dan un plus permanente de habilidad, como puede ser la lupa para los buscadores. Fijaos en cómo una simple y mundana lupa resolvería por sí sola el problema de este lugar. Al aumentar el intelecto a 6, la lupa está consiguiendo cubrir 3 de las fichas que no nos valían, y lo hace de modo permanente, no solo para una prueba, lo hará durante todas las investigaciones que hagamos en este lugar. Nos cubre de modo permanente de 3 fichas, reduciendo a la mitad las fichas que no nos valían, dejándolas en 3, lo cual, como dije antes, es ideal para poder afrontar las pruebas con opciones realistas. Así podéis ver el tremendo valor que pueden tener los pluses estáticos, pues tienen el potencial de ayudarnos durante varias pruebas de habilidad. Si bien su ventaja no es tan significativa como una carta de habilidad, su valor en la práctica es mayor, porque nos ayuda durante varias pruebas de habilidad. Así que, en resumen, la idea fundamental de este apartado es que seáis conscientes de cuántas fichas no os valen en cada prueba y que juguéis vuestras cartas acorde a esa información. Aprovechad bien los pluses estáticos, jugadlos lo antes posible para aprovecharlos cuantas más pruebas mejor y aportad cartas siempre y cuando la ventaja que aporten sea significativa, es decir, que reduzcan significativamente el número de fichas que no os valen. Con esto pasamos ya a la tercera y última clave para batir a la bolsa de caos, que sería la siguiente. Valorar el riesgo y el beneficio de cada prueba y actuar en consecuencia. Todo lo que he explicado hasta ahora está muy bien y es vital a nivel estratégico, pero hay más aspectos que debéis tener en cuenta a la hora de juzgar las pruebas de habilidad. Y es que no todas las pruebas son iguales, no todas ofrecen el mismo beneficio, no todas penalizan igual si fallas y no todas implican el mismo riesgo. Yo por lo general suelo clasificar las pruebas del modo siguiente. Primero tenemos las pruebas que denomino ofensivas, que son las que iniciamos voluntariamente, tales como investigar, combatir o evitar. Son pruebas que podemos elegir si emprender o no, y solamente deberemos hacerlo si realmente es necesario y si tenemos opciones realistas de superarlas.
Y luego estarían las pruebas defensivas, que son las pruebas que nos vienen impuestas por el propio juego. Generalmente en las cartas de traición, los lugares y algunos enemigos. Son pruebas a las que tenemos que reaccionar, ya que no podemos elegir si hacerlas o no, y deben analizarse de un modo diferente. Al margen de estos dos tipos de prueba, también podemos hablar de otras dos categorías, entre comillas, que pueden definir a una prueba. Por un lado estarían las pruebas que denomino críticas, que son pruebas que deben pasarse sí o sí, porque tienen el riesgo de caer derrotados o de no conseguir superar el escenario. Y luego están las pruebas que dependen del margen de fracaso, que también se deben tratar de un modo especial. Si os parece, voy a poner ejemplos prácticos para que veáis cómo se valora el riesgo y el beneficio de una prueba, y cómo hemos de actuar en función de dichos factores. Supongamos que seguimos en el escenario del encuentro y que tenemos a nuestro amigo Roland Banks enfrentado a este devorador de carne, un enemigo 4-4-1 sin nada especial, pero que ataca bastante fuerte. En caso de que Roland esté jugando bien y tenga ya en juego un policía raso y un machete, siendo este el único enemigo enfrentado con él, la situación debería ser bastante favorable. Fijaos de nuevo en cómo los pluses estáticos nos han permitido cubrir una gran cantidad de fichas, haciendo que un Roland, que por lo general debería tener problemas con este enemigo, pues lo pueda atacar con bastantes garantías, ya que solo hay 3 fichas que no le valen. Por tanto, en 3 intentos debería liquidarlo sin demasiados problemas, deberá ser realista. En verdad, a pesar de que el ataque puede ser peligroso, en particular por el horror, que es malo para Roland, el riesgo de estos ataques sería bastante bajo, ya que las consecuencias de fallarlos serían nulas. Quizás, bueno, si falla una de las pruebas, pues ahí podrá ser realista aportar un dominar o un coraje inesperado para asegurar, pero por lo general no debería de ocurrir. Sin embargo, quiero que os fijéis en qué pasaría si en vez de este enemigo tuviésemos otro que tenga la misma habilidad de combate de 4, pero ligeramente diferente, como podría ser el sacerdote Ghoul. Fijaos en que la situación de la bolsa es exactamente la misma. Seguimos estando +2 y atacando por un daño extra. Sin embargo, hay varios problemas. Ahora el enemigo tiene represalia, y no una represalia cualquiera, represalia por 2 daños y 2 de horror. Ahora el riesgo de fracasar es notablemente mayor. Aunque matemáticamente las probabilidades de fallar son idénticas, las consecuencias ahora son dramáticamente peores que antes. Por ello, en este caso sí hemos de pensarnos muy en serio e intentar cubrir ese -3 y ese -4. Primero por la amenaza del fracaso y segundo porque el beneficio es muy alto, porque derrotar a este enemigo nos supera el escenario. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero ilustrar con este ejemplo? Primero, el cómo el riesgo de una prueba no siempre depende de los números de la bolsa, y cómo el beneficio nos tiene que hacer pensar de otro modo. El hecho de que derrotar a este enemigo nos gane el escenario quiere decir que es buena idea tirar todo lo que tenemos contra él. Por ello, por un lado, recordad el ejemplo anterior. Recordad que los pluses estáticos son ideales para casos como este, porque hay que atacarle varias veces para poder derrotarlo. Pero es que además hay otra cosa que se puede hacer para ayudarnos en casos como este. Y es que, dado que el riesgo de fallar es tan drástico, no solo queremos intentar cubrirnos de todas las fichas menos de la roja, también queremos minimizar el número de ataques necesarios, porque cuantos menos ataques hagamos, menos riesgo tendremos de fallar. Y esta es precisamente una de las lecciones que trata de enseñarnos el encuentro, que es el valor de comprimir acciones. Cuantas menos pruebas hagamos, menos riesgo tendremos de que un fracaso nos la líe. Y esto es especialmente importante cuando las consecuencias de fallar son graves.
Es fundamental para quitarnos de en medio a enemigos con represalia o con alerta, o para lidiar con los lugares embrujados del círculo roto. Y esto nos lo enseña a través de la carta de Lita Chandler, que nos deja hacer daños adicionales, que son un modo de comprimir acciones. O, por ejemplo, el golpe brutal también es otro ejemplo de compresión de acciones que ayuda mucho a casos como este. De un modo o de otro, comprimir acciones es fundamental para lidiar con las pruebas de alto riesgo. Este ejemplo estaba usando una prueba de las que denomino ofensivas, es decir, de las que iniciamos voluntariamente, que en este caso también es una prueba crítica, porque tenemos que pasarla sí o sí. Ahora voy a poner ejemplos de otros tipos de pruebas, como por ejemplo de una prueba defensiva, es decir, de las que vienen impuestas por el propio juego. Supongamos que tenemos a nuestra amiga Agnes Baker resolviendo el efecto de la siguiente carta de traición. Dice lo siguiente: si no hay perdición en juego, gana oleada. Supondré que hay 3 perdiciones en juego. Debes testear voluntad X, siendo X la cantidad de perdición que haya en juego. Si fracasas, debes descartar 2 cartas de tu mano al azar. Aquí, suponiendo una bolsa de caos como la que podéis ver en la imagen, Agnes lo tiene bastante bien cubierto, ya que solo hay 3 fichas que no le valen. Considerando el riesgo de la prueba, que es descartar cartas de la mano, aunque sean aleatorias, no le compensa aportar cartas, ya que, por ejemplo, unas agallas tan solo le cubren de 2 fichas, y ya estás de por sí descartando una carta al aportarla, así que no le compensa. Sin embargo, supongamos que la situación es ligeramente distinta. No olvidéis la primera clave. Si no lo habéis hecho ya, fijaos bien en la composición de la bolsa y en los efectos de las fichas simbólicas. Aquí solamente tenemos fichas de calavera, 3 además, que son -1 o bien -3 si tenemos 3 de horror o más. Aquí estaba suponiendo que Agnes solo tenía un punto de horror. Quiero que os fijéis en qué pasa si en vez de 1, Agnes tiene 3 de horror encima. Fijaos primero en cómo cambia el aspecto de la bolsa y fijaos también en cómo cambia la relación riesgo-beneficio. Las consecuencias de fallar son las mismas, pero ahora el riesgo de fallar se ha multiplicado por 2, porque ahora las 3 calaveras no nos valen y encima los descartes son aleatorios, lo cual es muy peligroso. Por lo tanto, ahora sí sería buena idea aportar la carta agallas, ya que primero nos está cubriendo de 5 fichas, que es lo deseable cuando aportas una carta como esta a una prueba. Con ello estás mitigando notablemente el riesgo de la prueba. Una carta de traición que era una amenaza muy seria, ahora se convierte en una prueba prácticamente trivial, ya que nos valen todas las fichas menos el autofallo. Ahora bien, quiero insistir en qué se diferencia este ejemplo del caso anterior. Se diferencia en que las agallas nos han cubierto de muchas más fichas. Si hubiera aportado las agallas en el caso anterior, cuando las calaveras eran -1, solo hubieran cubierto 2 fichas, de modo que tenemos muy poco a ganar, un beneficio muy bajo en relación al riesgo de la prueba. Aquí tenemos el mismo beneficio, que es evitar el descarte aleatorio, pero con un riesgo mucho menor. Vámonos con otro ejemplo diferente. Seguimos con Agnes Baker en el mismo escenario de antes, suponiendo que solo tengamos un punto de horror. Esta carta de aquí nos hace un test de intelecto 4, y si fallamos, hemos de elegir entre recibir un punto de horror por cada punto que nos falte o hacer un antiguos males. Es decir, poner perdición al plan y puede hacerlo avanzar. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba que nos supera por completo, donde no tenemos nada a ganar y todo a perder. Es algo que nos puede ocurrir y que hemos de estar preparados para ello. En particular, lo ideal para casos como este es contar con elementos de control, es decir, que nos permitan manipular la partida a nuestro favor. Los místicos son los personajes que tienen más medios de control, a través de cartas como la barrera de protección, que pueden directamente cancelar la revelación de una traición, o por ejemplo el negar la existencia, que permite anular una serie de perrerías que le fueran a caer a nuestro personaje. Aquí, por ejemplo, podríamos asumir el fracaso total de la prueba, optar por encajar 4 de horror y anularlos con el negar la existencia.
Si bien los místicos son los que más medios de control tienen, hay otra clase que también tiene medios manipuladores de la bolsa muy sólidos, que son los supervivientes. Y también prácticamente cada clase tiene medios para controlar la partida en casos como este. Por ejemplo, los guardianes tienen el yo me encargo de esto y los rebeldes el ocúpate tú de esto, que son cartas que permiten manipular el quién se roba una carta y hacer que el personaje mejor posicionado pueda plantarles cara. El control es fundamental para que no nos ocurran cosas como esta, para no tener que hacer pruebas que nos superan. Vamos ya con un último ejemplo, donde enfrentaremos a Agnes Baker a unas manos aferradoras. Test de agilidad 3 que le meterá un punto de daño por cada punto que le falte para el éxito. Esta es una de esas pruebas que dependen del margen de fracaso, así que hemos de analizarlas de un modo un poco diferente. Pruebas como esta raramente se enfocan de cara al éxito, es decir, a la hora de aportar cartas, no siempre pensaremos en tener éxito, sino en intentar minimizar los daños. Por ello son pruebas en las que tampoco nos interesa sobrepagar. Por ello también tenemos que ver las fichas de la bolsa de un modo un poco diferente. Hemos de verlas en función de cuánto margen nos dan respecto del éxito. Por ejemplo, en esta bolsa, que será la del devorador, hay 6 fichas que nos pasan la prueba. Hay 3 que nos fallan de 1 y otras 3 que nos fallan de 2. Las otras 5 nos fallan de 3. Por ello, a la hora de aportar cartas, no apuntaremos a pasar la prueba, sino a intentar fallar por lo mínimo. Aquí, por ejemplo, un coraje inesperado nos pondría +2. Seguiría habiendo 5 fichas que nos fracasan, que siguen siendo muchas todavía. Pero fijaos que aportar el coraje hace que dentro de las fichas que no nos valen, pues haya 2 que solo fallan de 1 y una que solo falla de 2. Así que estamos mitigando notablemente la amenaza de esta carta. El ejemplo del coraje inesperado ya lo conocemos de antes, con cartas equivalentes, pero teniendo en cuenta que Agnes es una investigadora que tiene acceso a superviviente y tiene acceso a cartas que le defienden directamente de la bolsa, como el famoso qué suerte, que es una carta ideal para pruebas como esta, ya que nos da un +2 a posteriori después de revelar fichas. De modo que si tenemos suerte y pillamos un -1, pues podremos asumir ese daño. Y si pillamos algo peor, pues podremos jugar el qué suerte para compensarlo. Fijaos en que la mera presencia de esta carta en nuestra mano ya tiene que hacer que veamos la bolsa del modo que veis a la derecha. Ya contamos que los -1 y -2 están virtualmente cubiertos y únicamente jugaremos el qué suerte en respuesta a la ficha en caso de que sea una ficha muy negativa. Pero supongamos que no tenemos el qué suerte. O sea, vamos a rascarnos un poco más la cabeza. De hecho, voy a complicar un poquito más las cosas. Supongamos que tenemos 2 enemigos en juego y que están en el lugar de Agnes. Y que la única carta que tenemos en mano es una luz cegadora. Fijaos en cómo de repente la situación es notablemente peor, a pesar de que la habilidad de Agnes es exactamente la misma que antes. Ahora las calaveras son -2, así que amenazan con meter 2 daños a Agnes. Y encima la tablilla es un -3 que le meterá un daño adicional, le pegará pues de 4 daños. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Nos compensa aportar la luz cegadora a la prueba o no? Teniendo en cuenta que aportarla tiene un coste de oportunidad, que es que ya no podremos usarla para evitar enemigos, pero tendrá la ventaja de que nos pondrá +1 con respecto de la prueba. Fijaos en cómo se pone la bolsa si aportamos esa luz cegadora. Fijaos en que ahora tenemos 7 fichas que nos valen. Tenemos 5 que meten un daño, tenemos una que mete 2 y 4 que meten 3. Fijaos en cómo la posición de Agnes mejora notablemente en comparación a no haber aportado nada. Porque si no aportas nada, tienes un grueso de 5 fichas que son -2 y que le pegan de 2, que para Agnes es considerable. Ahora, estas 5 fichas solo pegarían de un daño. Por ello, dado el riesgo que tiene la prueba y dado que la luz cegadora tampoco es un gran recurso evasor, yo aquí aportaré a la carta sin dudarlo, porque el riesgo de la prueba es muy grande. Esos daños son una amenaza muy seria para Agnes.
Ahora bien, supongamos que aparte de la luz cegadora también tenemos la carta del desafío. Esta carta de habilidad que nos da un icono comodín y que nos dejará ignorar una ficha simbólica elegida a priori antes de revelar ficha. Aquí por lo general elegiremos bien el antiguo o la tablilla porque ambas pegarían de 3 exactamente. Aquí la posición es exactamente la misma que antes, con la virtud de que hay una ficha más que nos vale, que es la que estamos ignorando. Sin embargo, tened en cuenta una cosa, tened en cuenta que esta prueba no se puede fallar por más de 3. Y tened en cuenta que las consecuencias son daños físicos. Aquí, dependiendo del contexto, podría ser incluso que no nos compensa aportar ninguna carta. Tened en cuenta que aquí Agnes no tiene ningún daño encima, está limpia de daño. Y tened en cuenta que podría tener escudos de daño en juego. Podría tener un chaleco antibalas, unas vestiduras, un aliado que podría absorber ese daño. Y son variables que hay que tener en cuenta a la hora de valorar cartas como esta. Aparte, hay otros factores que hemos de considerar. Es buena idea ser conscientes de si hay alguna amenaza más seria que esta carta. Y en particular, en este escenario tienes la ira de Umorjoth, que es otra carta que te machaca por cada punto que te falte para el éxito. Y ahí una ficha de antiguo sí que sería devastadora. Por ello, idealmente, la carta del desafío te la quieres guardar para cartas como esta. Es decir, aportar el desafío a las manos aferradoras, a la carta de antes, tendría un coste de oportunidad muy grande. Te estarás jugando el sacarte una ira de Umorjoth después y no tener respuesta para el caso más desfavorable. Así que son factores que tenéis que tener en cuenta a la hora de valorar el riesgo y el beneficio. El desafío es una carta que generalmente metes para defenderte de esta combo. Ira de Umorjoth, ficha de antiguo. Así que te la quieres reservar para justamente esta carta. Yo creo que con todo esto ya he puesto múltiples ejemplos sólidos sobre cómo tenemos que pensar cuando hacemos pruebas de habilidad en Arkham Horror LCG. El cómo las diferentes jugadas que se pueden hacer influyen en las matemáticas de la bolsa y en cómo cada escenario y cada bolsa puede funcionar de modo diferente. Yo espero que estas 3 claves os han sido de utilidad, en particular a aquellos que tengáis menos experiencia en el juego y os puedan servir para obtener mejores resultados en el juego. Ahora, antes de acabar, quiero poner un par de ejemplos más de casos un poco más especiales donde las fichas de la bolsa pueden hacer cosas más enrevesadas. Por ejemplo, a veces encontraréis fichas como las calaveras de este escenario. Dice que debes revelar otra ficha de la bolsa. Y si fracasas, debes colocar una perdición en un enemigo lunático que esté en juego. Fichas como esta de por sí no hacen nada, pero añaden una consecuencia adicional en caso de fracasar. Por tanto, no se ubican en ningún lugar concreto de la tabla, van un poco al margen porque todo lo que hacen es añadir un riesgo, es decir, son un multiplicador que hace que las fichas que nos fracasan puedan tener efectos nocivos adicionales. Siempre que tengáis fichas como estas en la bolsa, debéis ser más cautos si cabe a la hora de emprender pruebas. Siempre que hagáis pruebas ofensivas de las que emprendéis voluntariamente, como investigar, combatir, evitar, negociar, tened en cuenta que hay este riesgo añadido. Si bien de vez en cuando os puede compensar intentar alguna prueba que no sea óptima, teniendo más de 3-4 fichas que no valen, por lo general no aconsejo que lo hagáis a no ser que el riesgo de fallar sea nulo o muy bajo. Siempre que haya fichas como las calaveras aquí, habrá un riesgo mayor en todas las pruebas, así que intentad evitarlo en la medida de lo posible. Y luego también hay casos donde una simbólica se puede convertir en un fracaso automático. Por ejemplo, aquí el antiguo es un -2, pero si tu personaje está envenenado, será un fracaso automático. De modo que si tu personaje está envenenado, deberás mover la ficha de antiguo en la tabla a la fila del autofallo, junto con el fracaso automático. Ejercerá como una copia extra del autofallo. De modo que siempre que estéis en escenarios o campañas donde haya simbólicas que se pueden convertir en autofallos bajo diferentes condiciones, tened muy presentes dichas condiciones y evitarlas como si fueran la peste, porque todo lo que sea añadir autofallos extra es muy malo. El autofallo ya es muy malo de por sí como para encima añadir copias adicionales.
Si bien podrías seguir hablando de muchos más casos especiales como los manipuladores de la bolsa, tipo Olin McBride, Profecía Oscura, o las bendiciones, maldiciones, yo creo que ya es suficiente por hoy. Puede que en el futuro haga algún vídeo más al respecto, pero sobre todo quería hacer un vídeo como este desde hace ya mucho tiempo para donde contase las bases estratégicas para poder batir a la bolsa de caos del modo más consistente posible, y espero haberlo hecho en este vídeo. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.